Estamos aquí. Esperando que se conecte. No lo recuerdo, que es lo que me interesa. Ahí te da la conexión. Ok, bienvenidos, buenas noches. Estamos aquí con el doctor Bernardo Mora haciendo nuestra visita quincenal, ¿no? Sobre la luna. En la noche de hoy tenemos a Bernardo, pese al diluvio, cumplidamente hablándonos sobre la luna nueva de hoy, que es luna nueva en Piscis, ¿verdad? Correcto. Muy bien, bienvenido, Doc. Gracias. Bueno, más o menos le decía a Eli que vamos a seguir el mismo formato durante todo el año, ¿no? Empezando con alguna noticia astrológica que sea parte de las 2 semanas, ¿no? Estamos reuniéndonos una vez para la luna nueva y otra vez para la luna llena, y quizá en algún otro momento importante, como por ejemplo el equinoccio de primavera que viene muy pronto. Entonces, primera cosa, bueno, el Sol entró en Piscis el 18 de febrero. El 18 de febrero empieza lo que se llama la temporada de Piscis. La temporada de Piscis va a durar hasta el 20 de marzo, fecha en la cual el Sol va a entrar en Aries. La segunda cosa que quisiera contarles es que Mercurio está actualmente en Acuario y va a estar ahí hasta el 2 de marzo. Mercurio en Acuario es un momento en que yo puedo aprovechar al máximo mi creatividad, mi originalidad. Mercurio es el planeta de la comunicación, Mercurio es el planeta de la mente racional, y en Acuario se pone muy creativo, muy original. Así que de esta época hasta el 2 de marzo se nos podrían ocurrir algunas de nuestras mejores ideas. Una pregunta, esto que me estás diciendo de Mercurio en Acuario es una expresión original, pero estamos igual con el Sol en Piscis. Sí. ¿No podría ser que ciertas cosas te hablen o se comuniquen contigo cosas que están en otro plano? Sí, o sea, de hecho Acuario tiene que ver con las cosas un poco extrañas, medias raras. Diferentes. Diferentes, sí. Excéntricas, de hecho, ya si nos jalamos un poco hacia uno de los lados del espectro. Y la otra cosa es que Venus va a entrar en Aries. Venus está en el último grado de Piscis, ¿ya? Y va a estar del 20 de febrero, hoy es 20, ¿no? Desde el 20 de febrero hasta el 16 de marzo, Venus va a estar en el signo de Aries, ¿ya? Esas son las 3 cosas importantes en este periodo de estas 2 semanas. ¿Qué significa o qué podemos esperar con ese Venus en Aries? Mira, como ya lo he comentado algunas ocasiones, los planetas se sienten más cómodos en ciertos signos, porque el signo es más afín a su naturaleza. O sea, el planeta necesita un medio para expresarse, y ese medio de expresión es el signo. Unos signos son más apropiados para la expresión del planeta. Por ejemplo, Acuario es un buen medio para la expresión de Mercurio, sí. ¿Ya? Entonces los astrólogos antiguos tenían unas terminologías un poco enredadas de que el planeta estaba exaltado o en detrimento y todo eso. O maltratado. Bueno, algo así, no usaban esa expresión. Pero por ejemplo, Venus está bien en Piscis, ¿ya? Porque Venus tiene que ver con la relación, el amor y la conexión, y como vamos a hablar, creo que hay bastantes cosas de hablar de Piscis. Piscis es un signo que tiene mucho que ver con la compasión, la amabilidad y de hecho el amor incondicional, ¿ya? Y entonces Venus está bien en Piscis, ¿ya? En Aries no está tan bien, ¿ya? En Aries, ¿por qué no está tan bien? Porque Venus es un planeta que busca compartir. Es su naturaleza, su esencia. Pensar en el otro. Exacto, ¿no? Acuérdate que Venus es el regente Libra, que es el signo de la relación. Pero al entrar en Aries, Aries es el primer signo del zodiaco, y Aries es un signo muy egoísta. Aries no ha evolucionado todavía lo suficiente como para pensar en el otro. Entonces, obviamente, es fácil darse cuenta que Aries no es el mejor medio de expresión de Venus, pero en todo caso eso no es algo que podamos cambiar, y hay que ver la manera de aprovecharlo
de la forma más positiva posible, que como les dije va a estar desde el 20 de febrero hasta el 16 de marzo. ¿Ya? Y obviamente el 16 de marzo Venus se pasará al siguiente signo, que es Tauro, que es un buen signo para Venus, porque Venus rige también Tauro. ¿Ok? Ya. Entonces, hablemos sobre la temporada pisciana, ¿no? Que como dije va desde el 18 de febrero hasta el 20 de marzo. Como dije, estamos hablando de dos cosas. Uno, de que el Sol entró en Piscis, ¿no es cierto? Y otro, que hoy se da la luna nueva en Piscis. Es decir, la luna se junta con el Sol y forman la luna nueva, lo que inicia un nuevo ciclo, ¿no? Todos los meses la luna marca un nuevo ciclo. Y esto lo voy a seguir repitiendo porque es una buena aplicación de la astrología. La luna nueva es el mejor momento para sembrar una intención. Si alguien tiene algún proyecto, la luna nueva es el momento. Y cuando hablo de la luna nueva puede ser el día anterior, el día de la luna nueva como hoy día y el día de mañana, ¿no? Claro, la intención va a depender o a variar de acuerdo al ciclo, ¿ya? Si la luna nueva está en Tauro, entonces yo puedo establecer alguna intención que tenga que ver con el dinero, por ejemplo, con la estabilidad económica, con la prosperidad. Con materializar algo, con Exacto, concretar con algo. concretarlo, con darle forma, porque Tauro es un signo de tierra, ¿no? Ahora que estamos en la temporada de Piscis y con la luna nueva en Piscis, ahora vamos a comentar bastantes cosas sobre Piscis porque realmente, bueno, Piscis es el último signo zodiaco, ¿no? Y eso tiene algunas implicaciones, ¿no? Algunos astrólogos ven el zodiaco como un camino evolutivo, sí, en donde tú empiezas en Aries y a medida que vas pasando Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, etcétera, la energía como que se va refinando. Entonces cuando llega a Piscis, llega a su último estadio, ¿ya? Piscis es el final de un ciclo, ¿ya? De hecho, la gente que tiene el Sol en Piscis, o la Luna en Piscis, o el ascendente en Piscis, lo más probable es que esté completando algún ciclo en su proceso evolutivo. No es como alguna gente cree que ya no va a regresar. Le he escuchado eso a mucha gente. Yo lo que sé es que la gente que yo conozco, algunos, no todos, ¿no? Pero hay gente que tiene cosas piscianas mal expresadas, son grandes adictos. Ya vamos a hablar de eso. Okay. Sí. A mí Piscis me da así sustito. Sí, es una energía complicada. Es una energía complicada. De hecho, yo diría que probablemente es la energía más complicada del zodiaco, ¿no? También algunos astrólogos dicen que como Piscis es el último signo del zodiaco, a medida que te vas moviendo en el zodiaco, Piscis tiene un poquito de todos los signos. Es un poco eso. ¿Ya? O sea, ahí psycho, tienes algo muy complicado. Otro criterio que lo hace complicado es que Piscis es un signo de agua. No creo que sea coincidencia que hoy día haya llovido bastante y que probablemente vaya a seguir lloviendo. Tú dijiste eso, ¿qué esperar de esta luna, Bernardo? Está lloviendo. Puedes esperar más de lo mismo. Sí. Piscis es un signo de agua y es un signo de agua mutable, ¿no? Hay otros dos signos de agua en el zodiaco que son Cáncer, pero Cáncer es agua cardinal. El otro signo de agua es Escorpión. Escorpión es agua fija y parte de su problemática también. Escorpión también es un signo muy complicado, pero yo diría que probablemente el signo más complejo es Piscis, ¿no? Pues Piscis es una especie de agua oceánica. Entonces Piscis tiene muchos problemas con los límites. Claro, más que la profundidad de Escorpión, lo de Piscis es la extensión, sí, los límites. Sí, exacto. Entonces, como digo, Piscis es agua mutable. El agua tiene relación con las emociones. Sí, es una representación muy convencional. Que podría estar el océano muy calmado o podría en la superficie o podría armarse una tormenta impresionante y te hunde el barco más parado. Entonces el agua tiene que ver con las emociones y en Piscis el agua es como especialmente sensible.
Cuando esto que tú dices que el agua tiene que ver con las emociones, en la época de Piscis, no estamos hablando solamente de las emociones personales, Bernardo, nos estamos refiriendo también al colectivo, Sí. al inconsciente colectivo. Sí. Aclárame un poco de esto, porfis. Sí, en realidad casi todos los signos tienen alguna contraparte en el inconsciente colectivo. Ajá. Ya, pero Piscis por su naturaleza, así como omnipresente, tiene mucho más que ver con eso. Y todos los signos tienen como una necesidad fundamental, ¿no? Ya. Yo creo que una de las cosas que una persona debe conseguir de una lectura de su carta natal es entender, a ver, esta parte de mi carta, ¿qué necesidades tiene? Que se reflejan como necesidades psicológicas. Correcto, ¿verdad? así es. Que tú las expresas en Y tus acciones. la pregunta es, ¿lo estoy viviendo bien o no lo estoy viviendo? ¿Lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo bien? ¿Y lo estoy viviendo bien o lo estoy viviendo mal? Ya, ¿y quién define cómo es vivir bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes y qué resultados consigues? Ah, es todo atado al resultado. Claro, si tú vives de cierta manera y siempre estás enferma, bueno, algo no estás haciendo bien. Claro. ¿Ya? Si tú trabajas mucho y no tienes dinero, algo no estás haciendo bien. Pero hay gente que siente que no trabaja, sino que está como en su trabajo hobby, que hace lo que le gusta, que es como bien feliz, ¿no? Justamente esto que tú me dices me recuerda a lo que hoy veíamos con una persona, ¿no? Que vino a hacerse una lectura de su registro akáshico y que me hablaba de lo feliz que era con un tema de ayuda social. Trabajaba en una fundación pisciana, tenía una cosa pisciana fuerte. Digo, sí, le digo, pero tus papás se han gastado una fortuna en tu educación superior afuera y resulta que, pese a tu educación superior óptima, una chica brillante, intelectualmente dotada, no, es que yo quiero saber el mundo, pero entonces, a ver, le digo, ¿qué pasó desde que entraste a trabajar ahí? Estaba súper al gusto con su peso, jovencita, 22 años, 23 años. Yo le digo, ¿y qué pasó? No, es que llegué aquí, entonces me he engordado, entonces algo te está diciendo la energía. O sea, no es por uno, no es que tengo temporadas que bajo, temporadas que subo. Sí, pero es verdad, cuando uno empieza, los que sufrimos por el peso, no es tu caso, amado maestro, ¿no? Cuando sufrimos por algo, entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Te acomodas, porque cuando subes de peso es para protegerte de algo, ¿ya? De algo que te sientas agredido, atacado, vulnerable. Entonces, la energía pisciana, está bien vivirla, pero tienes que vivir de otra manera, ¿no? Sí, tienes que hacerlo buscar la mejor expresión posible de la energía pisciana. Déjame decirte algo que en todos los años que tengo haciendo astrología, probablemente he encontrado la gente que tiene energía pisciana. Cuando hablo de energía pisciana, hablo que la persona tenga el sol en Piscis, la luna en Piscis, el ascendente en Piscis, o un Neptuno cerca del ascendente, o un Neptuno en la parte superior de la carta que se llama el medio cielo. Todas esas posiciones son energía pisciana. Claro, y el efecto a nivel de conducta termina siendo el mismo. Entonces yo decía hace un rato, ¿cuál es la necesidad psicológica fundamental y profunda de Piscis? Experimentar lo divino. Espiritualidad activa. Sí. O sea, tú dices, ahí no hay ningún problema y no debería haberlo. Pero eso puede crear muchos problemas, ¿ya? Entonces, ¿cómo...? Es desapegarte de la realidad material, la necesidad finalmente. Claro. Pero ahí empiezan algunos problemas. Ahí empiezan lo de las adicciones. Por ejemplo, decía, claro. Ahora ya lo entiendo. Ya vamos a hablar más de eso, porque es importante. De hecho, algunos astrólogos dicen que Piscis es una energía que no es de este mundo. Porque es como que tú ya diste la vuelta, y una vez que diste la vuelta, quieres regresar a casa. Ya no te interesa lo de aquí, porque ya completé. De hecho, como decía, la gente que tiene Sol, Luna, Ascendente, probablemente en Piscis, está completando alguna parte de su ciclo evolutivo. Ya no significa que no vaya a volver, como le he oído a mucha gente, ya, sino que algo se está cerrando, ¿no? De hecho, lo que estamos en este momento, estamos también cerrando un ciclo anual. Claro. El 20 de febrero, que el Sol entra en Aries, eso inicia el año nuevo astrológico. Estamos cerrando el año realmente. ¿Ya? Pensaba yo que era en marzo. Perdón, en marzo, 20 de marzo, sí, 20 de marzo. Gracias. Entonces,
esta necesidad psicológica puede vivirse bien o puede distorsionarse de muchas maneras. Entonces, veamos primero algunas de las características positivas del signo de Piscis. Claro. Ya. O sea, estas características afloran cuando la persona está en contacto con su energía, está consciente de su energía y normalmente, no siempre, pero la persona ha tomado una actitud proactiva hacia lo que yo digo siempre, a ver, busca algo que hacer con esa energía, ¿no? Como por ejemplo, Piscis es una energía muy imaginativa. ¿Ya? Piscis es la energía soñadora por excelencia. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo de un caso que me llamó mucho la atención hace muchos años. Hice la carta de una persona que en mi opinión estaba ya al borde de la locura. Esa persona me acuerdo que tenía la luna en Piscis, ¿no? Pero yo diría que si se demoraba unas 2 semanas más en pedir ayuda, ya era tarde. Lo guardaba. Luna en Piscis. ¿Sí? Oiga, ¿qué hace con su luna en Piscis? Una luna en Piscis es fuerte, quizá más fuerte que el mismo sol en Piscis. ¿Qué hace con su luna en Piscis? ¿Cuál es su profesión? Adivina. Contador. Contador. Lo menos adecuado para una luna en Entonces, Piscis. ¿qué podría hacer con la luna en Piscis? Nada. Entonces, o mejor dicho, sí estaba haciendo, pero ¿sabes qué estaba haciendo? Como la luna en Piscis es mucha imaginación, se empezaba a imaginar desgracias, que lo mataban a él, que lo secuestraban, que se le robaban. Se pasaba historias. Sí, que se secuestraban a la mujer, que la mujer se iba con otro, que los hijos se morían. Impresionante. Todas desgracias. Estaba empleando el gran poder imaginativo de su luna, pero lo estaba usando de una manera terrible. Destructiva. Por ejemplo, el otro día oí una frase que alguien dijo que la preocupación es un mal uso de la imaginación. Es que sí, pues no, en vez de preocuparte, ocúpate, haz algo chévere. Ahora, si quieres imaginarte cosas, imagínate, pero imagínate lo que quieres. Claro, me imagino el pozo millonario, no sé, alguna cosa imagínate así. Que te va bien con tu trabajo, imagínate que te va bien en de tu vacaciones, relación, imagínate que te el llega viaje más soñado. dinero, imagínate que tienes el peso que quieres, imagínate todo lo que quieras. Pero en la preocupación la gente no se imagina lo que quiere, la gente se imagina lo que no quiere. Alguna gente me ha dicho que creen que al hacerlo evitan que les llegue. Es al revés. Lo está trayendo. Es al revés. ¿Ya? Entonces, para mí, esto lo vi hace muchos años, fue un ejemplo extremo de lo que puede llegar a pasar, y he visto muchos otros, cuando tú no estás usando una energía. Te enfermas. Definitivamente. Entonces, el tipo estaba realmente atormentado porque... Mira, esto que tú dices de la imaginación es paranoia, que es el síndrome o de lo que se le acusa a la gente escorpiónica. ¿Ya? Lo que él estaba teniendo era una paranoia a nivel superlativo que se acusa a la gente con cosas en escorpión, que se pone paranoica. O sea, sí notas cómo es la misma energía en alegría. Escorpión también es un signo de agua. Claro, pero lo que tú dices, lo de Piscis es a otro nivel, porque suele ser la energía escorpiónica, cuando se pone paranoica, monotemática, en cambio que él era multitask para la paranoia. Mira, yo no diría que Piscis no, uno de los problemas de Piscis no es la paranoia. Eso sí es un problema de Escorpión. Exclusivo. Tiene el reinado ahí, Escorpión. Nadie lo hace mejor. Nadie lo hace mejor. No, pero Piscis hace lo suyo también. Pero de otra forma, ¿no? Por ejemplo, Piscis tiene problemas con los límites. Es que no hay pues límites. Para todo Piscis, es borroso para Piscis, exactamente. Todo me pertenece a Piscis. Piscis, sigamos con lo positivo de Piscis. A ver, hablemos bien. Después todavía no llegamos a la otra parte. A lo otro, Piscis es un signo visionario. A eso sí. Precisamente porque tiene una enorme capacidad de imaginarse imaginar. cosas. Por ejemplo, un científico que yo siempre he admirado y sigo admirando, y que para mí es un ejemplo de un buen uso de la energía pisciana, es Albert Einstein. Einstein tenía sol en Piscis. Yo pensaba que Tesla. Tesla no sé, pero Einstein tenía sol en Piscis. Mira, a Einstein le gustaba mucho algo que él decía, experimentos mentales. Dale. Sí, y él siempre decía que la imaginación es más importante que la inteligencia. Sí. ¿Ya? Obviamente él tenía una enorme imaginación. Él decía, ¿qué pasaría? Que fue cuando empezó con la teoría de la relatividad. ¿Qué pasaría si yo viajo en la punta de un rayo de luz
¿Y qué pasaría conmigo si estoy viajando a la velocidad? Entonces tú ves en la teoría de la relatividad, las dos teorías de la relatividad son cosas, se necesita una visión fuera de sí. Y a pesar, y no hacerle caso a los límites, que a mí me parece extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque los límites son como un corralito para la mente. Que a veces tú mismo te lo pones. No, o si no, que a nadie se le ocurre, no, es que así ha sido siempre, que es la frase que detesto. No, es que así hemos hecho, no, cámbienme, bórrenme, quítenme. Pero este tema de los límites, de no identificar los límites, porque no es la energía de no límites como Urano o como Acuario, que es, hagamos el relajo, el rompamos, claro, o el relajo, no, sino que es que no los ves simplemente, no está, no existe. O sea, no está borroso, no hay, ¡pum!, no importa. No, o sea, es como si todo fuera de vidrio, ya tú estás en un ventanal y tú crees que no hay límites porque tú puedes ver todo el panorama, así es Piscis. Los límites están, él no se entera. Claro. Pero Piscis tiene la capacidad de no ver lo que no quiere. Esa es la evasión de Piscis. Pero ya vamos a la evasión, que lo he dejado por el último. Porque es la parte más heavy de Piscis. Piscis también puede ser, mejor dicho, un signo muy romántico, ¿no es cierto? Y mucha gente tiene facultades psíquicas. No sé qué es por el pasivo de los psíquicos. No. Piscis puede ser mucho más psíquico que Escorpión también, pero Piscis... Primera vez que me entero, Bernardo Mora, que Piscis es psíquico. Sigue viniendo a esta reunión. Tú eres pana, por eso es que vengo. Por eso es que vengo. Sí, Piscis, por ejemplo, tú... hay astrólogos que tienen cosas en Piscis, entonces ellos ven cosas. Yo no veo cosas. Yo hago cálculos y los interpreto. O sea, pero no es que es a voluntad. O sea, cuando tú ves cosas o te hablan o me dicen, como se me burlan, estoy yo en mi meditación y de repente tal cosa. Claro. No ha de ser, pero no es que es de la meditación. Es como que te interrumpe para que hagas o digas otras cosas. O si no está hablando, me cuenta una historia una amiga. Justo ayer una amiga nos atendió a mi esposo y a mí en un protocolo. Entonces decía así y me contaba, y ¿sabes qué? Tenemos al día, ¿no? Y le digo, oye, y tal cosa sí, que tal. Ay, le digo, pero esa señora así, asado. Ahora yo entiendo que es esta luna en Piscis la que uno lo pone. Definitivamente. Y yo que pensaba que era mi luna en Escorpión. Mira, Piscis es el signo de los psíquicos. Claro. Yo pensaba que no, que he vivido engañada. Mira, Epifanía. Esta luna en Piscis te está trayendo algunas revelaciones. Epifanía total. De hecho, obviamente una persona psíquica tiene una sensibilidad especial, capta ciertas cosas que los demás no captan, ¿verdad? Pero obviamente esas cosas que captan le pueden hacer daño. Y si la persona no sabe lo que está pasando, realmente alguna gente termina trastornada. Es que todo tiene que yo creo que ver con lo que tienes adentro, porque si tú vas a captar cosas, ¿verdad? No puedes sino tener claridad de lo que tienes adentro, porque es súper importante, por ejemplo, cuando tú tienes tus momentos de silencio, ¿verdad? Estás en silencio y eso implica no distraerte de tu respiración, estar en eso. Ya, si tú estás anclado a tu luz en el silencio, ¿cómo te entra algo que no es tú? O sea, es difícil. ¿Cómo? Porque tus límites no están definidos. Entonces, por ejemplo, para la gente pisciana, son como esponjas psíquicas. Entonces pueden captar fácilmente el campo electromagnético, el aura de otra persona. Si otra persona está enferma o es mala persona, lo cogen de escenario. Claro, o sea, no tiene como decir un filtro. Así es. Ya, ok, más que límites son filtros. Pero en este caso el filtro sería un límite. Como si sabes, como una tela metálica lo veo más, para que no entren los murciélagos, cucarachas, de la energía de los demás. Sí. Tiene sentido. Sí, definitivamente. Ya, entonces ahora veamos algunas características que, miren, quiero que quede claro, no es que el signo intrínsecamente tenga defectos, ¿ya? No es que el signo intrínseco, no, y hablo de cualquier signo, de la energía vamos pura. A seguir hablando, exacto. Energía no, químicamente pura. exacto, en este caso Piscis, ¿no? Porque no hay nadie, no, Piscis no existe, pero
A lo largo del año vamos a seguir hablando de las características positivas y negativas del signo, Sí. pero no es que las características negativas sean intrínsecas al signo, no es que necesariamente tienen que manifestarse. Las características negativas se manifiestan cuando no estoy usando bien el signo, la energía del signo. O la tengo reprimida, tapada, No la bloqueada. estoy usando bien, si la tengo reprimida, tapada, bloqueada, o la ignoro, no la estoy expresando bien. Y claro, la puedo estar expresando. Ahora, lo que pasa es que la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye. No, se Entonces, transforma. si esa energía está ahí, Se transforma. busca alguna forma de expresión. Si no tiene un canal adecuado, busca lo que sea. Mira, es un poco como el agua busca un camino, va por donde sea, arrasa lo que sea, pero sigue. Sí, sí, Ya, está entonces, si la persona no le da una expresión consciente, proactiva a la energía buscará cualquier forma. Entonces, algunas de las cosas que quiero mencionar aquí no significa, como el otro día alguien me decía, que si está irremediablemente condenada a eso, no. A no ser que sigas haciendo lo mismo, sí. Pero si cambias tu forma de pensar, cambias tu conducta, puedes expresar lo positivo del signo. Claro, buscarle una expresión más feliz a la energía. Pues yo creo que cuando tú no expresas tu energía de una u otra forma, estás, dependiendo del nivel de conciencia, limitando tu felicidad. Totalmente. Pero todo depende del nivel de conciencia. Cuando tú te das cuenta de que, oh, eureka, he encontrado esto, subes un grado en el termómetro de la conciencia, yo creo que empiezas a poder hacer algo, a maniobrar. Pero si no lo haces consciente, como dice Carl Jung, estás condenado a repetirlo y lo llamarás destino. Así decía el doctor Jung. Entonces, ahora claro, hay cosas que sí son intrínsecas al signo. Por ejemplo, o sea, una de las cosas que yo aprendí con la astrología es no pedirle pelas al oro. Ya. No le puedes pedir a Piscis que sea práctico. Eso no existe. No existe porque no está en su naturaleza. Ya. Ya, ahora, por si acaso, lo vuelvo a decir, no significa que la persona que tenga el sol, la luna o el ascendente Piscis no pueda ser práctica, porque de nuevo la energía pisciana no es lo único que tiene otras cosas, otro poco de cosas en la carta. Y en esa parte de la carta puede tener energías que lo ayuden, obviamente. Entonces podría ser que la persona en ciertas cosas sea muy constructiva, muy práctica, muy decidida, y en otras cosas sea tremendamente dejada, correcto. Entonces, claro, Piscis puede verse como una energía práctica porque su función no es realizar cosas, su función es conectarse con lo divino, su función es trascender. ¿Ya? Entonces, otro rasgo que es muy común en Piscis es la indecisión, y probablemente habrán visto el símbolo de Piscis. Sí. Dos pescados, Uno yendo y otro viniendo. dos peces, mejor dicho, uno yendo para acá y otro yendo para el otro lado. Esto habla un poco también de la naturaleza contradictoria de Piscis, ¿no? Que a veces la gente no sabe lo que quiere, entonces el uno está yendo para el otro lado, entonces cuando está yendo para este lado dice una cosa y cuando está yendo para el otro lado dice otra cosa. Lo cual también nos puede llevar a otra característica que es muy común en Piscis, la fluctuación. Cambiantes. Muy cambiante. Uno, porque es agua, emociones, las emociones son fluctuantes, y dos, porque el agua es mutable. El agua de Cáncer es cardinal, el agua de Escorpión es fija, el agua de Cáncer es mutable, es muy cambiante. Entonces es fácil que la persona pisciana con algo de Piscis diga algo en este momento y mañana cambia de opinión. Y a ver quién entiende eso. Yo pensaba que más bien era propio de los libranos eso que estaban escribiendo. Es que la gente Libra tiene problemas para decidir. Piscis también. Pero el problema surge de que en Libra el problema para decidir es que, a ver, si me caso tengo esto, ya, pero si no me caso tengo lo de acá. Si me voy a pie consigo esto, y si me voy en taxi consigo lo de acá. Piscis se pone a elaborar opciones. Ok. ¿Por qué? Porque quiere la opción perfecta. Eso no existe. No, pero dile eso a Libra. Ya, no existe, pero se pone a hacer este discernimiento permanente. Así es. Entonces se pasa en esto.
No hace nada. No hace nada, exacto. No cogen ni para ninguno de los dos No lados. como los arianos que vamos con todo Claro, rápido. así es. Y entonces, pero en cambio en Piscis es una fluctuación emocional. O sea que ayer dije, oye, tengo ganas de casarme y mañana no, mejor no me caso. Con este no. Por ejemplo. Ok. Porque puede ser el otro que tiene más dinero, por ejemplo, que es un factor atractivo en los varones, me he dado cuenta. Depende de la mujer. Porque si la mujer sabe hacer su dinero, Si la déjame mujer decirte- factura, no. Si la mujer déjame factura, decirte que no le interesa. hace falta. Ya, entonces, como te decía, la indecisión en Piscis es la fluctuación emocional. Es ¿ya? básicamente en función a sus emociones. Sí, sí. En cambio que Libra es más comparativo. Libra es un signo de aire, Claro, está además. pensando. Piensa lo El otro uno, siente. piensa lo otro. Exacto, correcto, Ok, correcto. ok. Otra característica de Piscis es sensible, pero puede exagerar. Que puede ser de esas personas así muy touchy, que todo le afecta. Que Chinchoso. bueno, yo touchy es un término más elegante. Chinchoso. ¿Ya? En criollo chinchoso. Bueno, o sea, sí. es como que hay que tratarlo con pinzas, Sí, así. porque todo le afecta, porque se resiente, se ofende, se molesta. Le Mira, da miedo. esto de aquí que me estás diciendo me hace entrar en una conclusión, que los extremos se tocan. Porque si tú te pones a ver, que lo integra todo, que se quiere fundir con el todo, con la divinidad, termina siendo el que más personaliza las cosas. Todo es personal, todo termina siendo personal, me miran, me dicen, Me afecta. me afecta, o sea, termina siendo afectado personalmente. Entonces, ¿dónde está el que quiere tener la experiencia de la divinidad y todo eso? Es que eso implica un estadio más avanzado de Piscis, Evolutivamente hablando. evolutivamente hablando. Mira, hace años leí un libro que decía que eso es parte de una astrología que le llaman esotérica, que tiene sus cosas más raras y sus cosas interesantes, que decía, por ejemplo, que uno nace 7 veces con el mismo signo ascendente. Ahora me comentaste. ¿Ya? Entonces, obviamente, si tú naces por primera vez con el signo de Piscis, o sea, lo vas a expresar de una forma bien torpe, como cuando estás empezando a manejar, estás empezando a tocar un instrumento musical o un deporte, lo vas a hacer muy torpemente, ¿ya? Pero si tú estás con otra persona que a la final es su séptima vez que nace con el ascendente Piscis, ya ha aprendido. 7 vueltas ya, pues. Exacto, Okay. ¿no? Y de hecho, eso tú lo ves de muchas otras formas con las polaridades nodales, por ejemplo, las polaridades de los nodos, que la gente pasa de una encarnación a otra revertiendo la polaridad nodal, porque no lo aprendió, porque se pasó de un extremo al otro, ¿ya? Entonces, la última cosa que quería comentar, y lo he dejado para el último porque es muy importante, Piscis es un signo evasivo. Y al decirlo evasivo lo estoy diciendo así con mucha Amabilidad. con mucha delicadeza, para meterme en la onda pisciana. ¿Por qué evasivo? Porque es muy sensible. ¿Ya? Entonces, esto me va a afectar, mejor Me hago para allá. me miro para otro lado. O sea, siente tanto que termina no haciendo nada y no formando parte de nada, el que se quería fundir con el todo. Para no dejarse afectar. La actitud evasiva de Piscis es una actitud defensiva. Claro, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Pero lo que pasa es que al final el mecanismo de defensa termina afectándolo a él, ¿no? Ahora, si lo que yo hago es simplemente evadir ciertas cosas, y la gente que tiene cosas en Piscis algo evade, ¿no es cierto? Hay gente, por ejemplo, que no lleva la cuenta de su chequera, o no sabe qué gastó en su tarjeta de crédito, o sea, no sabe qué está pasando con su matrimonio. La actitud evasiva puede manifestarse, o no sabe dónde carajo están sus hijos. La actitud evasiva puede manifestarse o que están haciendo de muchas maneras, en muchas áreas de la vida, ¿ya? Quizá no sea tan dañino, pero en el momento en que la evasión te evita aceptar la realidad, ahí sí te metiste en un problema. Y te metiste en un problema serio. Eso es una adicción. Muy serio, exactamente. ¿Por qué? Porque yo hace años me pregunté muchas veces por qué era tan difícil curar la adicción, ¿no? Mira que,
uno de los pocos movimientos que realmente ayuda a las personas que tienen un problema con el alcohol es Alcohólicos Anónimos. Y dicho sea de paso, Alcohólicos Anónimos se inauguró con una luna de Piscis, no es coincidencia. Pero, en mi opinión, las personas que están ahí no están curadas, no están sanadas. No te puedes, si tienes un cumpleaños, no puedes tomarte una copa de vino. No, ellos tienen una condición que no les permite. Porque si tú estuvieras curado, No le afectaría. No te tomas la copa de vino, ahí, paramos. ¿Cuál es el problema con una adicción? Que tú empiezas y no puedes parar. Así es. Ya. Pero si tú dices, oye, que te vas a comer un ceviche y te tomas una cerveza, chico, te encuentras con un pana, tomamos una cerveza, únete. Claro. Ya. La persona que tiene una adicción no puede parar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que encontré? Que por qué es tan difícil sanar adicción. Tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, heroína, etc. Pues porque el problema no es la adicción per se, la adicción es un síntoma. ¿Cuál es el problema de fondo? Que estoy evadiendo la realidad. Claro. Salirte de la realidad. O sea, mira que hay formas más inocuas de evadir la realidad. Por ejemplo, he oído muchas personas con cosas cristianas que dicen que mientras más problemas tienen, duermen más. Es verdad. ¿Ya? Hay gente también que trabajan más para no ir a la casa. Exacto. Hay gente también que, por ejemplo, se pasa frente al televisor, o hay gente que pasa metida en el cine. Eso es un mundo irreal. Claro, nada de eso es verdad. Eso es irreal y le va bien a Piscis, entonces me sumerjo en ese mundo irreal y me olvido de mi situación aquí en 3D. Que tengo que afrontar. Exactamente, que tengo que afrontar, pero o que no quiero o siento que no puedo, porque como que es más grande que yo. Te sobrepasa. Exactamente. Entonces siento que no tengo los recursos para manejarlo, entonces simplemente mejor no quiero saber. Entonces, bueno, sí, te pasas durmiendo, te pasas viendo televisión, hay gente que vive de una forma que se levanta sin saber qué hacer y se acostó sin saber lo que hizo. No, yo diría que hasta ahí no es tan destructivo los mecanismos de defensa para no poder afrontar la realidad, pero de ahí ya tienes el alcohol, ¿ya? Que ya te puede crear un problema de salud. Sí. Y de ahí ya te complicas mucho más, tienes marihuana, tienes cocaína, tienes solamente heroína. con los antidepresivos, calmantes y estas vainas ya es bastante. Sí, sí. Y hay dos formas extremas de evasión. A ver. Así como de este lado, del lado inocuo, dos formas de evasión son dormir mucho, o pasarte viendo televisión, o pasarte en el cine. En el otro lado del espectro hay dos formas extremas. Una, te vuelves loco. Te sale el todos cuadro. mis problemas, no sé nada. Te saliste el cuadro. Exacto, te vuelves loco. La otra es el suicidio. El suicidio es una forma extrema de evasión. No quiero saber nada, no puedo con esto, me voy. Mira que yo he hablado con algunas personas, decenas de personas con cosas piscianas que lo que dicen es que quieren irse. Despacharse más allá. Sí. Que claro, que en el suicidio no solo se necesita, como decía un astrólogo de principios del siglo XX, en Inglaterra, Charles Carter, él escribió un libro sobre el suicidio desde el punto de vista astrológico. Necesitas el factor pisciano, evasivo, pero necesitas también un factor de fuego que te permita coger el revólver y volarte el cerebro. Exacto, eso es ariano. Una disposición impulsiva, ¡pau! Me tomo el veneno, me tiro casa abajo, de aquí pues, ¿qué puede hacer? No, pero tienes que tomar una decisión, no puedes ponerte a soñar que ya no quiero seguir aquí y que... O inyectarte heroína. Exacto, para seguir soñando. Una sobredosis, claro, exactamente. Claro. Pero aunque la manera de suicidarse sea pisciana, estás tomando una acción decisiva, rápida e impulsiva. Pero entonces el suicidio es una forma extrema de evasión. Mira, jamás se me hubiera ocurrido. ¿Ya? Porque la gente, la extrema sensibilidad en muchos casos de la energía pisciana hace que ellos piensen o sienten que no pueden manejar la realidad. No, que la vida es insoportable. Que la vida es insoportable, que es muy dura, que no entiendo, no sé por qué me pasan estas cosas. A propósito, parte de esto también hay un rasgo que es bien insidioso en Piscis y es
la victimización. Ah, sí, ellos son sufridos. No conozco un pisciano que no sea sufrido, que se queja. No, y esto que te voy a contar, para que todos los que nos escuchan también sepan, ¿no? Tengo un amigo, una persona muy querida, que ya va por su tercer intento, o sea, segundo matrimonio ya tuvo, se divorció. No vive aquí, vive fuera del país. Entonces ahora se ennovió con una persona aquí de otra condición, bueno, más joven, no sé qué, está, y se enamora. Ya es de la tercera edad casi, pero se enamora como lobo quinceañero, o sea, es una cosa, pero así, sin límites, ¿no? Amor total, amor loco. Y comete el error siempre, y esto se lo decía otra persona, otra amiga en común, le decía, el problema contigo es que, claro, la primera no se portó bien, de acuerdo, pero viene la segunda, y a la segunda le cuentas todo lo mal y la víctima que fuiste de la primera, y resulta que la segunda agarra todas las maldades propias de ella y de la primera y te las aplica. Entonces, haz el favor de no contarle a la tercera todo lo malosa y víctima que fuiste en las garras de las anteriores. Le encanta ser víctima, siempre es víctima, Piscis. Ese es un problema. Es un problema muy serio. Es una mala expresión de la energía pisciana. Claro. Porque sentirte víctima solamente trae más de lo mismo. Definitivamente. Es el mensaje que le mandas al universo. Sí. O sea, te comportas como una víctima y hace que de la vida trae hasta más situaciones, claro, que te pongan en la situación de víctima. Sí. Entonces esto nos lleva a darnos cuenta que realmente no era una exageración lo que dije al principio. Piscis es una energía muy complicada. No es fácil manejarla, tengo que entender bien cómo la tengo en mi carta, ¿no es cierto? Cómo la he estado viviendo, ¿no? Yo una de las cosas que pregunto es, bueno, ¿qué haces con tu imaginación? ¿No? Por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es ver que mucha gente tiene, llamémoslo así, factores artísticos en su carta. Factores artísticos, Piscis, todos los artistas tienen Piscis. Y fíjate una cosa, que la mayoría de los artistas o son borrachos o son drogadictos, la mayoría, ¿no? No es coincidencia, porque la mayoría de los artistas tienen factores piscianos. Y mira que ellos, ¿cuál es una de las formas de vivir bien la energía pisciana? Usar la imaginación y la sensibilidad. Y un cantante o un músico está usando la imaginación y la sensibilidad. Un artista gráfico también. Por ejemplo, cualquier cosa artística. Pero mira que eso no termina siendo suficiente, porque muchos de estos artistas que viven de eso, que están totalmente metidos en ese mundo, tienen problemas con el alcoholismo, con las drogas. Porque solamente viven el arte y no tienen espiritualidad activa, ¿verdad? Así es. No hay arte que alcance si tú no tienes una conexión totalmente. Y una conciencia del ser que te dé espiritualidad activa. Así es. Entonces, la persona que tiene algo pisciano, si no tiene algo espiritual en su vida, se mete en un cero. Porque tú ves, toda esta gente, y todos los conocemos, viven del arte y son buenos artistas, pero falta algo. Y ese algo que falta, creen que lo pueden llenar con la marihuana, con la cocaína, con el alcohol. O tienen periodos de sequía de eso y se cambian y se vuelven fanáticos religiosos. Ya, o sea, esto es una falta de equilibrio en ese sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, en el momento en que te metes, te entra la fanaticada religiosa, tú eres presa de esta secta, que te engañan y te sacan la plata y todo eso. Y te sacan la plata, la seca te sacan. Porque te ofrecen el paraíso que tú habías andado buscando. Y te dicen lo que quieres oír. El problema es ese, que te dicen lo que quieres oír. Entonces, la persona con algo de Piscis en su carta necesita algo espiritual en su vida, porque esa es la necesidad fundamental del signo, aunque haga algo de arte, aunque haga servicio social, que también es otra, que ayuda a los demás, que es otra expresión del amor incondicional, que va bien con Piscis, pero aún así necesita algo espiritual. ¿Qué es algo espiritual? Cualquier cosa, puede ser que sea católico, budista, taoísta, hinduista, que haga yoga, que haga qigong, cualquier cosa que te permita un poco trascender la realidad. Y también yo creo que a veces el tema esto de religión o práctica religiosa, si la persona simplemente medita y se conecta con la naturaleza, ya está un paso adelante de la realidad.
está un paso adelante de la conexión. Gran parte del problema de la energía pisciana, en mi modelo del mundo, es que no se conectan con la naturaleza. De hecho, a la gente pisciana una de las mejores cosas que puede irse a la playa. Así es. Es una de las mejores cosas que puede hacer. Y es algo que la persona necesita hacerlo así. Seguido. Sí. Un pisciano que viva en la playa está salvado casi. Está hecho, claro. Así es. También, aparte de la naturaleza, por ejemplo, una cosa que yo he descubierto con el tiempo, ¿no? Es que el nadar Estás en el agua. hace que la energía Piscis se aplaque y te hace conectarte contigo mismo. O sea, es súper bendito. Porque estás en el agua. Claro, pues ese es el elemento. Pero sí, o sea, tiene que ver el agua, pero no es que te estás remojando en el agua. Tiene que ver con el proceso de sumergirte, peinar los cuerpos etéricos, y también cuando estás debajo del agua no tienes nada más en que pensar, vacías la mente hasta la siguiente respiración. Entonces yo sí creo que es una forma de meditación activa el nadar. En cierta forma, especialmente si nadas despacio, que no estás como compitiendo. Sin competencia, nadando como en conciencia. Que puede ser muy relajado, que estás consciente de las brazadas y de la patada. Fíjate, por ejemplo, que a mí hace años vi la carta de un, no sé si te acuerdas, creo que se llamaba Mark Phelps. Claro, Ya. el nadador, era Exacto. prodigioso. Creo que ganó 7 medallas olímpicas, Sí. o algo así. 8, no me acuerdo, sí, era Ya. un genio de la natación. Exacto. ¿Sabes qué tenía Mark Phelps? No me acuerdo del signo solar, pero tenía Sol en conjunción con Neptuno. A propósito, Neptuno es el regente Piscis. Entonces, como dije al principio, la energía pisciana puede estar de muchas formas. Creo que él no tenía el Sol en Piscis, pero tenía el Sol en conjunción con el regente Piscis. Y mira que Neptuno le dio esa facilidad extrema para conectarse con el agua y, el Aquaman y sobresalir. Porque no es que Aquaman. simplemente sabía nadar, nadó mejor que Cualquier delfín. cualquier delfín. Y entonces eso no es casualidad. El tipo nació para eso. No solo que nació para eso, él brilló a través de la energía del agua. Impresionante. Brilló el sol a través de la energía del agua en Neptuno. Así es. Una muy buena interpretación. Exactamente. Parece que estoy aprendiendo del mejor. Yo creo que sí, definitivamente. Estás en el lugar correcto. Ok, una cosa más. ¿Tienes alguna pregunta, Eli? Bueno, yo estoy preocupada de mi persona, discúlpenme, pero yo soy supremamente ariana, entonces necesito saber, mi ascendente en Aries me hace preguntarte qué le pasa a una pobre persona que nace con el nodo norte en Piscis en esta temporada. ¿Qué esperar? Una pobre persona es una declaración victimizante. Exacto. O sea, un simple mortal, ya, un simple mortal que nació. ¿Sabes qué estoy pensando? Que tener este Neptuno en la casa 8 al lado de mi lunita en Escorpión es tal vez lo que me ha hecho como más sensible. No es mi luna en Escorpión, es mi Neptuno en la casa 8. Ah, recién entiendo. Acabo de tener otra segunda epifanía de la jornada. Tu Neptuno en conjunción con la luna, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, tú tienes la luna en donde hay dos componentes de agua. El agua de Escorpión, Sí. que obviamente le da mucha profundidad e intensidad, y el agua de Piscis, porque Neptuno es la gente de Piscis. Es una luna muy sensible, ¿ya? Por eso es que hace las cosas que hace, registro akáshico y reiki y todas esas cosas. Pero una persona que tiene Neptuno en conjunción con la luna es algo parecido a Michael Phelps, que tenía Neptuno en conjunción con el Sol. Claro. O sea, es un factor pisciano muy fuerte. Los aspectos más importantes son las conjunciones cuando los dos planetas están juntos. ¿Ya? Es tremendamente fuerte eso. Entonces, claro, con el tipo de trabajo que tú haces, tú sí estás usando la energía pisciana, hacer el reiki, ayudar a gente, los registros akáshicos. A mí me da la impresión de que hay que tener no solo una técnica para eso, que debe haber una técnica, no conozco eso, pero tiene que haber una sensibilidad especial para conectarse con el plano desde donde puedes leer los registros akáshicos. Y eso solo es factible para Piscis. Bueno, eso es en el modelo del mundo taurino que te domina, pero en el modelo del mundo mío no es así. Yo no, bueno, ahora sé todo esto, pero yo he visto gente que lee ¿Ya? y como tú me enseñaste, ¿verdad? Solo tienes que practicar. Me acuerdo de ¿cómo voy a leer la carta, Bernardo? ¿Cómo voy a hacer para leer esto?
Dice, los dibujitos, porque tú me veías y te burlabas, que hacía las planas hasta aprender los símbolos de los planetas. Y ahora, bueno, ya tienes tu carta, ya vieron su carta. A calcularle la carta a todo el mundo y practica. Yo creo que es eso, es la práctica. La sensibilidad se afina con la práctica. Ya. Yo tengo una teoría sobre eso, ¿no? Que para hacer bien algo tú necesitas dos cosas. Necesitas una habilidad natural y necesitas entrenamiento, necesitas estudiar, necesitas preparar. Por supuesto. Ya, entonces la gente que sobresale en algo, en mi opinión, tiene las dos cosas. Tiene una habilidad básica, que puede ser muy poco o mucho, pero tiene la habilidad básica. Y tiene entrenamiento. Sí. Ahora, si tú no tienes la habilidad básica para algo, aunque estudies mucho, es posible que no llegues muy lejos, porque no tienes como la materia prima para esa actividad. Ahora, en cambio, hay otra gente, por decirte, lo he visto entre músicos, no te leen una nota en un pentagrama, pero cogen la guitarra y te la tocan bien. Talento puro. Exacto, nacieron con la habilidad, pero si una persona nace con esa habilidad y va a un conservatorio y estudia música, pues puedes tener mucho éxito. Virtuoso. Exactamente, porque estás combinando tu talento básico con un entrenamiento, con una formación, con una técnica. Hazlo así. Bueno, es verdad, la técnica siempre es importante y respetar la técnica es más importante todavía, porque eso te permite tener los límites que Piscis necesita. Por supuesto. La gente, y esto que tú dices es extraordinario, porque precisamente con el tema de formación de lectores de registros akáshicos, que he hecho varios cursos, el último año he hecho 3, voy a hacer otro, Dios mediante, muy pronto, en 2 semanas. Pasa que la energía pisciana, como tú dices, dependiendo de la carta de cada cual, te juega una pasada, ¿no? Y tú puedes empezar a abrir, se te abre el registro espontáneamente porque estás practicando y es tu energía y es para ti. Y eso es no tener límites. Los límites te los pone la técnica. En el momento en que tú usas la técnica, te anclas al pilar de luz, como dice la técnica, evitas que entren mosquitos, murciélagos y demás, energías poco armoniosas, dejas de ser que es altamente probable que ocurra. Por eso es que yo uso la técnica, uso las oraciones, uso el fuego, el cuaternario. Entonces yo creo que ahí viene el tema. El éxito radica en tener la humildad de entender que no es que tienes poderes, sino que hay una técnica, tú tienes que respetarla, tienes que cumplirla con responsabilidad para ti y para la persona que está consultando. Por supuesto, entonces es un tema de 2 vías, ¿no? Sí. Anclarte en tu pilar de luz. Sí. Oye, bueno, la próxima reunión será para la luna llena de Virgo, que va a ser el 7 de marzo, ¿no? Sol en Piscis, luna en Virgo. Quería hacer un comentario que se me pasó al principio. En la luna llena anterior, y hablamos sobre que Urano estaba en una configuración tensa con la luna llena, y mira, ha habido un terremoto terrible en Turquía. Hoy día ha habido otro terremoto, creo que de 6.4, 6.5, ya van como 50.000 muertos, ¿no es cierto? Ese es uno de los factores que yo vi, y aquí hubo algo raro en las elecciones, porque fue el mismo día. O sea, yo no tengo ninguna prueba de eso, pero mirando la carta... Parecería. Sí, y de hecho yo calculé la carta para el momento que se iniciaban las elecciones, que era a las 7 de la mañana, y aparecía Plutón en la casa 12, así que no me queda ninguna duda. Y tampoco Urano en una configuración tensa con la luna llena, era el peor momento, ¿no? No era un buen momento, como lo dije en un comentario. Entonces, mira que se ha dado un fenómeno geofísico terrible. Estamos hablando no de 50 muertos, 50.000, ¿no? Y mira qué coincidencia. Viene el primer terremoto en la luna nueva, ¿ya? Y el segundo. En la luna llena. Y ahora 2 semanas después, en la luna nueva de Piscis. Como un remate. Ojalá la siguiente luna lo deje tranquilo de que es una luna llena. Es una luna llena que yo antes de venir miré la carta, es una luna llena que también va a ser tensa. A propósito, se me pasó. La de hoy es otra superluna. Otra superluna, y la luna llena que viene es otra superluna más. Por si acaso, la superluna es simplemente una situación en que ocurre o la luna nueva o la luna llena
en el punto que se llama el perigeo, que es cuando la luna está más cerca de la Tierra. Y aquí no hay que creer en nada medio raro, simplemente es Newton, ley de la gravitación universal. Entonces, la luna está más cerca de la Tierra y simplemente ejerce mayor atracción gravitacional. Mueves más las mareas, pueden mover las placas tectónicas, de hecho, ¿no? Entonces, es simplemente física. Aquí no hay nada esotérico en eso. La luna está muy cerca de la Tierra, así que los dos cuerpos se influencian gravitacionalmente. Y mira, tenemos para muestra un par de terremotos. En el mismo punto geográfico. En el mismo punto geográfico. Así es. Impresionante. Ya, una última cosa. La luna llena es el 7 de marzo y sabes que marzo es el mes pivote de este año. Claro, es el muestreo, ¿no? Es testing. El muestreo. La luna llena es el 7 de marzo y ocurren 3 cosas más en marzo. Primera, al siguiente día, el 8 de marzo, Saturno entra en Piscis. Miren, El Día de la Mujer. miren que, no me digan. 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, doctor. Así como el 19 de noviembre el del hombre. Nadie celebra eso. Es el santo de mi suegra, yo sí lo Nadie celebro. celebra. Pero si a las mujeres no se las celebra, se arma un escándalo. Oye, vi hace poco en Facebook un meme que decía: Día de la Madre, una cena terrible, Día del Padre, 4 patacones. Va a ser que depende de la calidad de padre que hayan sido, porque No déjame sé, decirte que aquí al abogado lo llevamos a comer ¿En rico, serio? lo engreímos, Lo agasajan. o nos Me lo parece llevamos de bien. viaje. Tiene suerte el abogado. Pero el entonces. abogado está bien casado, ya Ya. lo he explicado. Ahora, el Día de la Mujer va a coincidir con la entrada de Saturno en Piscis, no sé. ¿Y eso Mejor para qué? no quiero comentar sobre eso. Saturno, Pero sí, pero es bueno porque le empieza a dar estructura a las cosas, o engloda las aguas. hablamos algo sobre la entrada de Saturno en Piscis al principio del año. Mira que ahora tenemos la luna nueva en Piscis, estamos en contacto con la energía pisciana. El 8 de marzo entra Saturno en Piscis por los próximos 2 años y medio. Habrá que comentar eso con detalle porque hay bastante que hablar sobre eso. Y, como si no fuera suficiente, Plutón entra en Acuario el 24 de marzo. También hablamos hablamos de eso al principio de año. Ese es es el evento astrológico más importante del año, la entrada de Plutón en Acuario el 24 de marzo, que este año vamos a tener un preview, una preli de lo que trae la entrada de Plutón en Acuario, que va a estar por 20 años a partir del 2024, 20 años, del 2044. Eso es definitivamente, marzo es un mes bien interesante porque tenemos estos 2 cambios: Saturno entra en Piscis, Plutón entra en Acuario, y por último, como si no fuera suficiente, el 25 de marzo Marte entra en Cáncer, también cambia de signo. Marte se mete en un signo que no lo ayuda, ¿no? Porque Marte Lo va a amansar, Marte en Cáncer. No es bueno que a Marte traten de amansarlo. Pero Marte en Cáncer, dependiendo de la casa, ¿no? Porque Cáncer es el hogar, es Sí. el hogar básicamente, ¿no? Sí. Entonces Marte me suena a peleas de pareja. Puede ser, dependiendo en qué casa esté, pero obviamente Cáncer es un signo que lo incomoda a Marte, ¿no? Porque yo quiero entrar en acción, quiero hacer Salir. Exacto. El otro no, quiere El quedarse en la otro, casa. Claro, el otro está así como malhumorado, resentido, qué sé yo, y todas esas cosas. O quiere estar en casa solamente, Sí. no le interesa lo de afuera. En cambio Cáncer. que Marte quiere ir a ver qué hay afuera, Quiere aventura. quiere conquista. Muy bien, muchas gracias querido Bernardo. Gracias a ti. Muchas gracias a todos, buenas noches, y ya tenemos el espectro de lo que nos espera, una idea bastante clara, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.